bienvenido a mi canal, suscríbete para no perderte mi nueva historia. El árbitro Billy Golden anunció en voz alta, Strike 3, mientras finalizaba la primera mitad de la tercera entrada en el pequeño campo del Almirante Fetterman en Pensacola, Florida, hogar de los Blue Wags de Pensacola, el afiliado AA de los Miami Marlins. Siguiendo las instrucciones, el explorador Sam Casper tomó su asiento habitual en la tribuna del Almirante para verificar el progreso de Davey Golden Eagle Boyd, la selección número 1 en general de los Marlins hace 2 años. Era su segunda visita a Pensacola esta temporada. El equipo grande parecía esperar que el novato del año pasado subiera al espectáculo para septiembre, y confiaban en el juicio de nadie más que en el de Casper, quien había estado escudriñando para ellos durante 18 años. Boyd, quien tiene un sólido promedio de bateo de .286 con 12 jonrones y 36 carreras impulsadas hasta mediados de junio, hasta ahora ha justificado el bono de 1.75 millones de pesos que los Marlins le pagaron cuando firmó el año pasado. Casper pensó que el joven de 24 años, 6 pies de altura y 240 libras, podría batear tanto para promedio como para potencia, jugar como primera base y correr como el viento. Boyd exudaba confianza mientras se dirigía al plato como el tercer bateador de Pensacola en la tercera entrada. Su largo cabello rubio ondeaba bajo su casco de béisbol. Sus grandes bíceps y tríceps llenaban las mangas cortas de su uniforme. Casi todas las mujeres en el pequeño estadio se sentaron más derechas y prestaron más atención al jugador de béisbol. La asistencia al hogar ha aumentado este año, especialmente entre las mujeres. Casper tenía un bloc de notas y un bolígrafo en sus manos para registrar el progreso del juego y sus observaciones sobre él. Puede haber sido el único hombre en el estadio que prestó más atención al jugador de béisbol que a las mujeres. Con las bases vacías y un out, Boyd empató el juego y luego envió una pelota de 96 millas por hora sobre la pared en el jardín izquierdo. El estadio estalló en aplausos. Casper tomó notas frenéticamente, sonriendo de oreja a oreja. Fue por su recomendación que los Marlins seleccionaron a Boyd con su primera selección. Boyd agregó otra carrera más tarde en el juego mientras los Blue Wags ganaban 4-2. Casper escribió algunas notas más en su cuaderno y luego se dirigió al vestuario de los Wags para hablar con Boyd y el manager del Wahoo. Elise Greber y Tracy Strickland se sentaron en una mesa de esquina en La Scala, un restaurante de lujo, cada una comiendo una porción de pastel de queso y bebiendo un vaso de Galliano. Ambas mujeres estaban en sus 30, bien vestidas y parecían bastante cómodas en su entorno. Davey Boyd y Arturo González parecían fuera de lugar tan pronto como entraron. Habían venido al restaurante para celebrar su victoria del día anterior y los habían llevado a una mesa en medio del restaurante. «Oh, tomaré a ese chico rubio allí», dijo Tracy, señalando a Davey. Elise siguió la mirada de Tracy hacia el par de jugadores de béisbol. «Oh, por favor. Probablemente estos dos no han leído un libro desde Sally, Dick y Jane. Apuesto 10 pesos a que ambos pedirán hamburguesas», dijo Elise. «De acuerdo». «¿Los conoces?», preguntó Tracy. «Todo lo que sé es que son 2 miembros del equipo local de béisbol. Tu chico de fantasía allí es un novato estrella, firmó un gran contrato». «Guapo y rico, siempre es una buena combinación», dijo Tracy lentamente rompiendo en una sonrisa mientras los jugadores de béisbol miraban a las mujeres. «¿Te molesta que probablemente sean lo suficientemente jóvenes como para ser nuestros hermanitos?», preguntó Elise. «No quiero comprar uno. Solo alquilar uno», dijo Tracy, mostrando sus dientes perfectamente blancos a los jugadores. «Mira esto», exclamó Davey, volteando hacia Arturo. «Un par de bellezas esperando compañía». Davey, como jugador con un gran contrato y bonificación, generalmente pagaba como acostumbraba cuando salía con sus compañeros de equipo. Llamó a la camarera y le pidió que llevara 2 bebidas a las mujeres de la mesa de la esquina. «¿Sabías que ambas mujeres están casadas y la que tiene el pelo corto es la esposa del alcalde Richard Strickland?», preguntó la camarera. «Es normal», respondió Davey. «Solo quiero comprarles una bebida, no alquilarlas por la noche». La camarera sonrió y hizo lo que se le dijo.
Los jugadores observaron cómo la camarera entregaba las bebidas, luego levantaron sus copas hacia las mujeres. Las mujeres respondieron de la misma manera. Los jugadores comieron sus hamburguesas mientras observaban a las mujeres hablar. «Demonios, muchacho, ¿ya te has ganado a esa linda rubia?», preguntó Arturo. «¿Cuál es el punto, Arturo? Nos estamos divirtiendo, pero no estamos casados. Además, no hay nada mejor que una mujer casada. No sabía que tenías un título en estudios de mujeres. Te felicito, profesor». Ambos jugadores de béisbol alababan a Elise, que era la esposa de un banquero. Tenía 36 años, cabello rubio largo, una cara hermosa con ojos azules y un cuerpo curvilíneo. Su amiga en la mesa tenía 35 años, con el pelo castaño oscuro hasta los hombros, senos pequeños, pero un trasero redondo bajo su falda ligeramente ajustada y corta. La esposa del alcalde sabía que aún tenía algo que podía atraer la atención de un hombre y no era tan tímida en mostrarlo como al alcalde le hubiera gustado. «A propósito, me debes 10 pesos», señaló Elise. Los jugadores terminaron sus hamburguesas antes de acercarse a la mesa de las mujeres. «¿Les gustaría tener compañía por un rato?», preguntó Davi. «¿A quién tienes en mente para nosotras?», respondió Tracy sarcásticamente. Davi solo pensó en la respuesta por un corto tiempo. Era un profesional experimentado en tratar con mujeres y consideró la respuesta de Tracy como el primer disparo. Decidió que Arturo podría encargarse de la más tranquila. «Bueno, ya que tienes una lengua afilada», pensé en mí mismo. «Arturo es más caballeroso aquí. Creo que sería buena compañía para tu amiga. A propósito, soy Davi Arturo, y juego para los Wags Azules, el equipo de béisbol A de la ciudad. Soy Tracy y mi amiga es Elise. Creo que podemos hablar sobre temas interesantes por un tiempo si puedes manejarlo». Arturo parece que puede manejarlo. Tal vez él pueda compensar por ambos. «Wow. Au», Davi dijo. Los cuatro pasaron tiempo juntos durante su segunda copa, y durante aproximadamente 2 horas antes de separarse, Davi pidió y recibió el número de teléfono de Tracy. «¿De verdad le diste tu número?». Elise estaba perpleja. «¿Recuerdas que estás casada?». Un poco de coqueteo, tal vez un poco más, nunca le hizo daño a nadie. «Puedo ver que es un jugador. Solo jugaré un poco con él». Tracy se rió. «Si solo supieras lo que estás haciendo», comentó Elise, alejándose en dirección diferente. Arturo preguntó: «Davi, ¿te estás rindiendo con la rubia? ¿Qué te hizo pensar que haría algo estúpido?». Davi respondió: «No es como si Blandy y Tracy estuvieran en el mismo círculo social». «Si solo supieras lo que estás haciendo», dijo Arturo. Blonda, como la llamaban 2 jugadores de Wahoo, en realidad era una joven de 20 años llamada Jenny Wyatt, natural de Pensacola. Ella apareció en el vestuario del equipo después del primer partido de la temporada, y ella y Davi han estado juntos desde entonces. Durante el último mes, la pareja había tenido relaciones sexuales 2 o 3 veces a la semana. Jenny no era una chica ingenua de la ciudad. Aunque apenas había terminado la escuela secundaria hace 2 años, su número ya estaba en 2 dígitos. Era una joven con un gran apetito sexual y no tenía reparos en conseguir lo que quería. Actualmente, quiere ser la estrella del equipo de béisbol de la ciudad. Al día siguiente del juego, Jenny estaba esperando a Davi. Llevaba una blusa negra ajustada de manga corta y unos vaqueros ajustados que mostraban su firme trasero, pensó Davi cuando vio a Jenny. Salieron del parque y fueron a la casa que Davi había alquilado, parando a comer pizza en el camino. Después de comer pizza y beber un par de cervezas, Davi y Jenny se retiraron al dormitorio principal y a la cama king size. A mitad de camino hacia la cama, Davi miró profundamente a los ojos avellana de Jenny y la besó apasionadamente. Las rodillas de Jenny se doblaron antes de que Davi la recostara boca arriba en la cama. Cuando su respiración volvió a la normalidad, Davi agarró una toalla del baño y fue a la cocina por 2 cervezas más.
Se tomaron su tiempo bebiendo el líquido frío y luego regresaron a la cama para una segunda ronda. Tracy no reconoció el número de teléfono que apareció en su pantalla al principio. Luego recordó que le había dado su número a este joven jugador de béisbol hace 4 días. Se rió a carcajadas. No pensó que realmente llamaría, sabiendo que estaba casada. O era increíblemente arrogante o increíblemente estúpido, pensó mientras presionaba el botón de respuesta. Davi, ¿cómo estás? Tracy respondió en el tono más dulce. Bastante bien, Tracy. Estaba sentado en mi habitación pensando en el juego de hoy cuando apareciste en mis pensamientos y decidí llamar. ¿Estás en casa o de viaje? Tracy preguntó, tomando por sorpresa a Davi, que incluso sabía sobre los juegos fuera de casa. De su conversación esa noche, Davi tuvo la impresión de que ella sabía poco sobre deportes, y aún menos le interesaba. Estamos en Birmingham, de vuelta a casa en unos días. Esperaba que tal vez pudiéramos encontrarnos para un rápido postre y bebida el jueves por la noche. Si estás ocupado, puedes traer a tu esposo si quieres. Me gustaría conocer al alcalde. Nunca he conocido oficialmente al alcalde antes. Creo que ustedes dos son una pareja bastante poderosa. Tracy percibió un toque de sarcasmo en la voz de Davi. Sabía que él no quería que se uniera a su esposo, pero estaba impresionada de que Davi tuviera el sentido de jugar el juego. Tracy estaba intrigada. Él tiene un consejo el jueves por la noche, pero me encantaría acompañarte, joven, respondió Tracy, añadiendo el joven como su manera de jugar el juego. Los dos se conocieron mejor entre copas de amaretto di grano y porciones de pastel de queso. Tracy mantuvo la conversación neutral, permitiendo que Davi eligiera la dirección de la noche. Esperó unos 20 minutos antes de cambiar la conversación a un tema más íntimo. Eres una mujer hermosa. ¿Le molesta a tu esposo que a veces te encuentres con hombres para tomar algo?, preguntó Davi. A veces salgo con hombres, a veces salgo con mujeres. Tengo un círculo diverso de amigos. Mi esposo sabe eso. También sabe que puede confiar en mí, aunque sabe que soy un poco coqueta, comentó Tracy. Aceptaría un poco de coqueteo. ¿Hasta dónde puede llegar ese coqueteo? Hasta donde te gustaría que fuera, respondió Tracy. Una sonrisa que se extendía lentamente apareció en el rostro de Davi. Extendió ambas manos sobre la mesa. Tracy puso sus manos en las suyas. Evan M. Secomb observaba cómo una rubia linda se acercaba al mostrador de caja en Starbucks. Desde una mesa al fondo de la tienda, notó las pecas claras en el puente de su nariz respingona y la luz en sus ojos avellana. También notó que su minifalda apenas llegaba a la mitad de sus muslos delgados. Sabía que ella visitaba este lugar regularmente, y le tomó alrededor de un mes reunir el valor para finalmente hablarle. Se levantó de su asiento y se detuvo en la puerta, esperando a que ella se acercara. Evan hizo su movimiento, presentándose a ella. Al principio, la joven estaba sorprendida, pero luego reaccionó positivamente a la presentación de Evan. Lo había visto antes en una cafetería y quedó impresionada por sus buenos modales y la forma en que se sentaba en sus trajes. Los dos volvieron a la mesa. Evan acababa de salir y hablaron durante unos 5 minutos antes de que Jenny dijera que tenía que volver al trabajo. Evan le entregó su teléfono a la joven para que ella pudiera agregar su número a sus contactos. Evan prácticamente flotaba de regreso a su trabajo como contador. Sus colegas notaron que el contable generalmente reservado parecía optimista mientras se movía por la oficina. Alrededor de las 4 de la tarde, su jefe, Bill Cunningham, entró en la oficina de Evan y le preguntó si había ganado la lotería. Recibí el número de teléfono de la futura señora Evan M. Secomb esta mañana, declaró Evan. Bill fue jefe de Evan durante 2 años. Al joven le caía bien, pero nunca lo había visto hablar tan positivamente sobre su relación con una mujer, especialmente cuando los dos ni siquiera estaban en una cita. Al día siguiente, Evan llamó a Jenny. Programaron una cita para cenar en uno de los restaurantes de mariscos favoritos de Evan para el próximo sábado por la noche.
Evan suspiró en voz alta cuando Jenny abrió la puerta de su apartamento vistiendo su versión de un vestido negro corto. Su rápido vistazo reveló que no llevaba sujetador bajo el delgado material. Como sus pezones estaban visiblemente erectos y el vestido llegaba apenas un par de pulgadas más abajo de su redondo trasero, Evan pensó que tendría que tener mucho cuidado al sentarse. «¿Eso suena a aprobación o estás teniendo un ataque de asma?», sugirió Jenny. «Definitivamente suena a aprobación, pero ahora estoy preocupado porque no traje un bate de béisbol conmigo para luchar contra los chicos que te elogian», dijo Evan. Jenny rió, y Evan estaba bastante seguro de que era el sonido más hermoso que había escuchado. La cena y la conversación fueron maravillosas. Era natural para Jenny comparar a Evan con Davy durante toda la noche. Aunque Davy ganaba en la mayoría de los aspectos físicos, Jenny admitió que Evan estaba lejos de ser un ogro, y tuvo que admitir para sí misma que parecía hacer clic en muchos niveles con él más que con Davy. Sin embargo, ella y Evan no discutieron sobre sus otras citas. Dado que era su primera cita, podrían tener que discutir este tema en algún momento en el futuro, pero por ahora, ambos estaban disfrutando simplemente de la compañía del otro. La noche terminó con un beso modesto en la puerta de Jenny. La siguiente noche no terminó con un beso modesto en la puerta de Jenny. Jenny y Davy compartieron un beso profundo y apasionado y luego se dirigieron adentro para una larga noche de carnaval de pasión. Evan estaba lejos de sus pensamientos. Tracy estaba complacida con la forma en que iba su relación con el joven atleta. Resultó ser más educado y culto de lo que ella esperaba, y disfrutaron de un viaje a un museo cercano y otro a la inauguración de una exposición de arte. La pareja se encontró con varios amigos de Tracy y su esposo en una exposición de arte, y Davy se sorprendió de lo cómoda que parecía Tracy al ser vista en público con él. Aunque Tracy parecía tan conservadora como su esposo, sabía que en otro momento y lugar podría haber sido una mujer más despreocupada. El único reconocimiento externo de esto era su tendencia a coquetear y un pequeño tatuaje en su muñeca izquierda, que generalmente estaba oculto bajo varias pulseras. Ninguno de los amigos de Tracy parecía preocupado o sorprendido por su interacción con el joven atleta, aunque levantó algunas cejas entre los esposos de sus amigas. Casi todos sus amigos sabían que Tracy era una coqueta conocida, pero parecía un poco demasiado para sus hombres. Varios de estos hombres se preguntaban cuánto sabía su esposo, el alcalde, sobre su último pasatiempo. De hecho, el alcalde Richard Strickland sabía muy poco sobre las últimas actividades de su esposa. A pesar de sus tendencias coquetas, que a veces iban demasiado lejos para su gusto, siempre confió en su esposa para que supiera dónde trazar la línea. Tracy fue la esposa bien establecida de un exitoso abogado durante los primeros 11 años de su matrimonio antes de que el abogado decidiera hace un poco más de 2 años que necesitaba convertirse en alcalde del pequeño pueblo en el que vivían. A los 41 años, Richard era 6 años mayor que su esposa, pero al igual que ella, parecía más joven. Su corto cabello castaño no mostraba el menor signo de gris, y las visitas regulares al gimnasio le daban una complexión tonificada y algo musculosa. La mayoría estaba de acuerdo en que era un hombre guapo, aunque no tan hermoso como su bella esposa. En las elecciones de otoño, no fue demasiado difícil. Richard recibió alrededor de 2/3 de los votos. La mayoría de sus electores parecían confiados en que llevaría al ayuntamiento la misma ética de trabajo fuerte que trajo a su carrera como abogado. Como la mayoría de los alcaldes, Richard asistía a muchas reuniones y probablemente no pasaba tanto tiempo en su trabajo como lo hacía cuando comenzó su carrera en el bufete de abogados. Algunos de sus amigos se preguntaban si pasaba demasiado tiempo siendo alcalde en detrimento de su matrimonio, especialmente cuando veían a Tracy con Davy. Tracy era la directora ejecutiva de una organización sin fines de lucro en la ciudad. El trabajo solo requería unas 30 horas a la semana, dándole flexibilidad para tener vida social y la capacidad de seguir siendo una figura visible en la comunidad. No era raro que Tracy pasara varios almuerzos a la semana en compañía de algunos de los líderes empresariales más influyentes de la comunidad. En las últimas semanas, Tracy y Davy comenzaron a compartir pequeños besos en público. Tracy notó que en algunas compañías, esto apenas era sorprendente.
comenzó a tocar a Davi un poco más libremente, tocando sus brazos y pecho. Sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que Davi se convirtiera en su primer amante. Aunque admitió para sí misma que estaba mal, su creciente atracción hacia el joven era opacada por su culpa. Aunque realmente amaba a su esposo en lo más profundo de su ser, sus sentimientos lujuriosos la hacían pensar que eso era lo que debía hacer. Jenny no sentía culpa mientras yacía en los brazos de Evans después de que la pareja acabara de tener relaciones sexuales. Jenny sonrió para sí misma al haber tenido un sexo fantástico con dos hombres diferentes en 2 días consecutivos. Ninguno de los hombres discutió la exclusividad, y Jenny iba a disfrutar de lo que ambos hombres tenían para ofrecer hasta que se necesitara tomar una decisión. El alcalde Richard Strickland y otros 3 hombres estaban sentados en un rincón oscuro del único restaurante húngaro de alta gama de la ciudad. Estaban discutiendo detalles de financiamiento para un centro de distribución que estaba en conversaciones para venir a la ciudad. El centro de distribución podría traer varios cientos de empleos y ingresos fiscales a la ciudad. Necesitaba concentrarse en la reunión. Sin embargo, su atención se desvió un poco cuando vio a su esposa, acompañada por la estrella del equipo de béisbol A de la ciudad, Davi Boyd, entrar en el restaurante y sentarse en una mesa al otro lado del establecimiento. Vaya, es un tipo grande y guapo, pensó el alcalde para sí mismo. Se está volviendo un poco más audaz estos días. Se tomó otros 5 segundos para pensar en lo que había visto, luego volvió su atención a la reunión. Lo que el alcalde Strickland no vio fue a Tracy vistiendo la minifalda negra ajustada que había comprado especialmente para Davi. Estaba claramente sin sostén bajo su blusa negra de seda. Davi estaba más animado de lo que Tracy lo había visto nunca antes. Era el héroe del día, con 2 jonrones, 3 hits y 3 carreras anotadas. Le dijo a Tracy que no tenía idea de qué estaba hablando el apuesto joven, pero ella sabía que era algo bueno. Basándose en su sonrisa y la luz en sus ojos, sabía que esta noche llevarían su relación al siguiente nivel. Davi se calmó durante la cena, y Tracy observó su transformación con orgullo tranquilo, sintiendo que había tenido una mano en dar forma a la personalidad de este joven. ¿Qué tal si pedimos el postre para llevar?, Tracy sugirió, sonriéndole con su característica y hermosa sonrisa. Richard no estará en casa hasta la medianoche. Tenemos poco menos de 3 horas para comer este postre. Oh sí, exclamó Davi entusiasmado. La minifalda de Tracy fue retirada en menos de 15 segundos después de que ella entrara a la casa de Davi. Él admiró sus firmes glúteos. Él colocó ambas manos en sus nalgas y la atrajo hacia él para darle un beso apasionado. Mientras ambos yacían allí recuperando el aliento, tuvieron prácticamente el mismo pensamiento. Este fue el mejor sexo que habían tenido. Richard Strickland medio caminó, medio tambaleándose, hacia su casa a las 12:30 de la noche, sintiéndose como un ganador. Su presencia y trabajo acababan de ayudar a traer un centro de distribución a su ciudad, creando muchos empleos e ingresos fiscales. El trato se cerró durante una cena elegante y muchas copas en el exclusivo restaurante húngaro Magyars. Ahora, mientras subía lentamente las escaleras, recordaba lo que había visto brevemente en el restaurante. Su esposa en compañía de la estrella del equipo de béisbol AA de la ciudad, Davi Boyd. Como director ejecutivo de una de las organizaciones sin fines de lucro más grandes de la ciudad, Tracy podría haber estado saliendo con el jugador por una variedad de razones legítimas. Pero si ese era el caso, su esposa muy organizada le habría avisado de antemano. No recordaba ninguna conversación en la que ella le dijera que iba a encontrarse con Boyd. Richard sabía que su esposa era coqueta y tenía todas las cualidades para respaldarlo, pero también confiaba en que su coqueteo era solo eso y nada más. A veces, durante sus 10 años de matrimonio, había tenido dudas. Pero cada vez que verificaba algo, Tracy resultaba inocente. Tracy era la asesora legal más inteligente que Richard había contratado en su bufete de abogados, Adebris Salerno Strickland LLP. Comenzaron a salir un año después de que ella comenzara a trabajar y se casaron un año después de que comenzara su relación.
Ella dejó el bufete de abogados inmediatamente después de comenzar a salir y comenzó a trabajar para una organización sin fines de lucro unos meses después de su boda. Richard tenía 31 años cuando se casaron. Antes de conocer a Tracy, estuvo en 2 relaciones a largo plazo. Era un abogado guapo y exitoso, y encontrar mujeres para salir nunca fue un problema. La naturaleza coqueta de Tracy se convirtió en un punto de discordia en su matrimonio. De vez en cuando, su esposo le decía repetidamente que en sus círculos en la sociedad de la ciudad, su coqueteo era muy irrespetuoso hacia él. Vamos, Richie, sabes que no quiero nada serio. Solo es diversión, Tracy decía. Por favor, piensa en mis sentimientos a veces, Tracy, respondía Richard. Richard se desnudó lentamente en la oscuridad del dormitorio para no despertar a su esposa. Luego se metió lentamente bajo las sábanas y se pegó a Tracy, primero oliendo su piel y luego su cabello. El olor a jabón y champú aún era fuerte, lo que significaba que se había duchado un poco antes de acostarse. Como Tracy no solía ducharse antes de acostarse, Richard sabía que su esposa ya no era suya. Solo se dio la vuelta en la cama para que su espalda estuviera frente a su esposa. Una lágrima rodó por su ojo mientras se dormía. Entonces, ¿quién es tu novio ahora, amiga?, le preguntó Sheila Williamson a su amiga de toda la vida, Jene Wyatt, mientras terminaban de almorzar. Jene se sonrojó furiosamente, preguntándose si debería decirle a su amiga la verdad, que estaba saliendo con 2 chicos al mismo tiempo. Se preguntaba por qué se sentía culpable al respecto, ya que ninguno de los hombres había discutido sobre la exclusividad, quizás porque Sheila la conocía lo suficiente como para saber que a los 20 años, Jene estaba lejos de ser virgen. Sheila vio el enrojecimiento profundo y sabía exactamente lo que significaba. Entonces supongo que no es quién, sino cuántos, se rió Sheila. Vamos, cuéntamelo todo. Jene miró hacia abajo al suelo. Antes de encontrarse con la mirada de su amiga, le habló sobre Davy y Evan. Espera, ¿estás saliendo con este pedazo de carne de béisbol? ¿Cómo es eso?, preguntó Sheila. Es todo lo que ves, Jene respondió. Es grande, tiene músculos, tiene dinero. Se ve genial, y es genial en la cama. Pero este otro chico, me hace sentir confundida. No tan grande, no tan musculoso, definitivamente no tiene el mismo dinero. Pero también es guapo y bueno en la cama. Y no sé, hay algo en el que me emociona de una manera que Davy no puede. Podemos hablar de cualquier cosa, y es agradable hablar con él. Y lo echo de menos cuando estoy sola. No extraño tanto a Davy cuando estoy sola. ¿Tiene sentido? Eso suena sospechosamente a amor, cariño, dijo Sheila. Necesitas ver si puedes mantenerlo antes de que vaya con alguien más. Un jugador de béisbol puede ser divertido, pero el amor es oro. Asegura tu reclamo sobre él rápidamente, Jene. Jene miró directamente a los ojos de su amiga. Vio que Sheila estaba completamente seria. A veces cuando Davy llama, sé que solo quiere sexo, admitió Jene. Evan quiere estar conmigo. El sexo es una adición. Y aquí tienes tu respuesta a esa pregunta, Jene. A pesar de esta conversación, Jene no dudó en decir que sí. Cuando Davy llamó y concertó una cita para 2 días después, le envió un boleto para el juego y supuestamente iban a ir juntos. Después, Evan y su amigo Scott Segura tenían buenos asientos en el juego de los Wags el jueves cuando Davy Boyd conectó un jonrón de 2 carreras en la 6ª entrada, el estadio estalló en vítores. Evan, sentado a unas 5 filas de la primera base de los Wahoo, pensó que escuchaba una voz familiar en medio del bullicio. Sentada 3 filas delante de él en la fila, justo detrás del banco donde se sentaban los jugadores, las familias y los amigos, estaba Jene. Estaba hermosamente vestida, pero parecía estar sola. Evan no dijo nada a su amigo, pero siguió observando a Jene durante las siguientes entradas. Notó que Davy se levantaba y miraba directamente a la joven rubia varias veces, y ella parecía saludar en su dirección 1 o 2 veces. Evan no había nacido ayer y sabía lo que estaba viendo. Estaba confundido,
pero mientras estaba sentado en las gradas y pensaba en ello, se dio cuenta de que ni él ni Jenny habían hecho nunca una promesa de ser exclusivos. Se dio cuenta de que esto era algo que necesitaba solucionar si ella no estaba en una relación con el jugador de béisbol. Evan señaló a Jenny a su amigo y le contó su historia hasta el momento. Cuando terminó el juego, los dos hombres observaron en secreto a la joven mujer. Cuando Davy salió del estadio, Jenny prácticamente saltó a sus fuertes brazos y se fueron en el nuevo Porsche de Davy. Tracy ni siquiera notó el discreto sedán negro que la siguió hasta el estacionamiento del restaurante italiano. El conductor de ese auto estacionó lo suficientemente cerca como para fotografiarla y verla entrar al restaurante. Minutos antes de que Davy entrara, abrió el grueso libro de Clive Cussler, sabiendo que tendría al menos una hora para leer. La cena tomó un poco más esa noche. Salieron del restaurante tomados de la mano, luego cada uno se subió a su propio auto y condujo a la casa de Davy. El sedán siguió ambos autos a una distancia segura. El conductor tomó una foto de Tracy mientras pasaba junto a su auto, con el cabello alborotado y el maquillaje corrido. Luego condujo a la oficina del alcalde Richard Strickland y esperó hasta que terminara la reunión del consejo antes de entrar en la oficina del alcalde. Mark Garten, un investigador privado, esperó hasta que el alcalde estuvo completamente solo antes de llamar a su puerta. El alcalde reconoció al hombre cuando entró en la oficina. Su dormitorio está en el segundo piso, así que no pude obtener fotos reales de ellos estando juntos allí, pero juzgando por cómo se veía antes y después de entrar en la casa del jugador, solo un idiota o un puritano pensaría que no tuvieron relaciones sexuales. Y basándome en lo que me contaste sobre sus almas posteriores, bueno, eso está claro en mi opinión. Gracias, señor Garten, dijo el alcalde Strickland, entregándole al detective un cheque por sus servicios. Después de que el detective se fue, el alcalde dejó caer la cabeza en sus manos y lloró como un niño. El desayuno en la casa de los Strickland a la mañana siguiente fue tranquilo, aunque Tracy claramente estaba de buen humor, tarareando mientras se movía por la cocina. Richard lucía deprimido mientras estaba sentado en la mesa de la cocina. No te ves muy bien, cariño. Tenemos Alka-Seltzer en el baño si tu estómago está molesto, dijo Tracy. Tengo un arma en mi caja fuerte. Eso también me haría sentir mejor, pensó el alcalde para sí mismo. Tracy no vio señales de que su esposo sospechara algo sobre sus acciones. Siempre se consideró más inteligente que su esposo, olvidando que su comportamiento más pasivo no reflejaba su inteligencia. Tracy creía que realmente amaba a su esposo, pero al mismo tiempo, creía que se merecía su romance con el joven jugador de béisbol. Su esposo era perfectamente aceptable en la cama, en su opinión, pero Davy estaba al menos 2 escalones por encima, y ella se lo merecía. Sabía que lo que estaba haciendo era técnicamente incorrecto, pero era tan bueno que no se sentía culpable. Sabía que era un cliché, pero su aventura era realmente solo por el gran sexo. Cuando esto termine, volverá al papel de esposa amorosa y comprensiva. Richard observaba a su esposa tararear alegremente mientras se movía por la cocina. Con creciente enojo, notó que él y Tracy no habían sido íntimos durante aproximadamente un mes antes de esto. Tenían relaciones sexuales 2 o 3 veces a la semana, y Richard no pensaba que tuvieran problemas en ese sentido. Como en muchas familias, la esposa dictaba la agenda en casa. La pareja no tuvo conversaciones serias sobre tener hijos antes de casarse. Pero aproximadamente 2 años después de su matrimonio, Tracy decidió que no quería tener hijos. Ella y Richard tuvieron algunas discusiones acaloradas sobre el asunto, pero al final, Tracy tuvo su camino, y Richard se sometió a una vasectomía. Entre el trabajo y salir con 2 hombres al mismo tiempo, Jenny no se dio cuenta de que Evan no la había llamado durante una semana. La siguiente semana, a mitad de sexo con Davy, Jenny se dio cuenta de repente de que no había escuchado una palabra de su otro pretendiente. Cuando Jenny llegó a casa, era demasiado tarde para llamar a Evan, pero lo llamó al día siguiente durante su almuerzo. Esta fue la primera vez que tuvo que llamar al joven contador. ¿Hice algo mal, Evan?, preguntó Jenny. Cuando Evan respondió a la tercera llamada,
Evan pesó cuidadosamente lo que consideraba sus dos opciones. Decirle a Jenny lo que sabía sobre su relación con Davi o simplemente dejar que la relación terminara. Hubo silencio en la línea durante unos 10 segundos. Jenny, sé que estás saliendo tanto con una estrella del béisbol como conmigo. Sé que nunca hablamos de exclusividad, pero no puedo lidiar con que estés saliendo, y estoy seguro de que estás durmiendo con dos chicos al mismo tiempo. Sé que no tengo su dinero. Y no soy un tipo rudo, pero quiero ser el único en tu vida. Quiero descubrir si tenemos algo más. Los ojos de Jenny se abrieron de par en par al otro lado de la llamada telefónica, aunque Evan no podía verlos. Tartamudeó por un segundo antes de responder. Sí. ¿Qué tal si celebramos nuestro nuevo comienzo este sábado por la noche?, dijo Evan. Esta vez, Jenny no tartamudeó, sino que rápidamente gritó, sí, sí, sí. Unos días después, Davi llamó a Jenny pidiéndole una cita. Ella amablemente lo rechazó, diciendo que ahora estaba saliendo con otro hombre en términos exclusivos. Bueno, eso es genial para ti, pero no debería concernirnos, ¿verdad? Quiero decir, no estábamos buscando ser Brad y Angelina. Solo nos estábamos divirtiendo. ¿No puedes seguir así mientras sales con este chico? Lo siento, Davi, ni siquiera es ese tipo de chico, dijo Jenny. Y no engañaré cuando haga un compromiso. Me divertí mucho contigo, pero esto probablemente sea el fin. De acuerdo. Pero si alguna vez cambias de opinión, tienes mi número. Te quiero, Davi. Espero que tengas una gran carrera. Sam Casper tuvo el honor de informarle a Davi de su llamado a los Miami Marlins en septiembre. Llegó al estadio Fetterman minutos antes del inicio de un día de agosto tardío. Oye, Babe, mi nombre es Oportunidad y estoy llamando a tu puerta, dijo Sam mientras se acercaba a Davi en el vestuario de los Wags. ¿En serio? Señor K, dijo Davi con gran entusiasmo. El hombre mayor sonrió y asintió. Claro que sí, responderé. Gritó Davi mientras sus compañeros de equipo se reunían para felicitarlo. La promoción de Davi se convirtió en noticia al día siguiente. Richard Strickland leyó la historia en el periódico con interés. Aún amaba a su esposa, pero no estaba seguro de cuáles serían sus próximos pasos. Llamó a su antiguo socio en el bufete de abogados, Rick Salerno. Una semana después de que Davi fuera llamado, las hormonas de Tracy estaban descontroladas. Había estado teniendo relaciones sexuales con el jugador de béisbol 2 o 3 veces a la semana durante las últimas 6 semanas, y la repentina cesación del sexo tuvo un efecto en ella. Escuchó a su esposo en su oficina y se dio cuenta de que había pasado bastante tiempo desde la última vez que tuvieron relaciones sexuales. Intentó recordar la última vez y llegó a la conclusión de que ella y Richard no habían sido íntimos desde que ella comenzó a tener sexo con Davi. Tracy recordó que ella y Richard solían tener una vida sexual salvaje. ¿Cuándo desapareció? ¿Cuándo fue la última vez que incluso se abrazaron? ¿Realmente se había alejado tanto? Por primera vez desde el inicio de la novela, Tracy se sintió culpable. En Miami, Davi también extrañaba el sexo regular que tenía con Tracy y Jenny. Los lanzadores en las ligas mayores estaban haciendo lo que quisieran con el joven jugador, y aún no había ido a lugares donde pudiera conocer mujeres. Oye, nena, tal vez puedas irte por un par de días esta semana. Realmente extraño lo que teníamos, dijo Davi mientras Tracy contestaba el teléfono. Oh Dios, Davi, te extraño tanto, casi exclamó Tracy. Dime cuándo y estaré allí esa noche. Cuando Richard regresó a casa, Tracy le dijo que ella y Elise iban a pasar unos días de compras en Miami, si no le importaba. Esta era una solicitud típica que Tracy había hecho y que Richard había aprobado a lo largo de los años. Esta vez, sin embargo, Richard no esperaba esta solicitud e hizo todo lo posible por ocultar su sorpresa. Estaba tan desesperada que estaba dispuesta a asumir que su esposo no sospechaba absolutamente nada. ¿O era algo más que solo sexo? ¿Cuánta traición? Richard se preguntaba.
Richard intentó ocultar la profunda respiración que necesitaba tomar, luego asintió. Tracy acababa de darle la respuesta final, pensó. Tracy tomó un taxi desde el aeropuerto hasta el apartamento que Davi estaba alquilando. Se lanzó a los brazos del joven y lo besó en los labios tan pronto como él abrió la puerta. Él la besó de vuelta durante unos 30 segundos, luego la bajó suavemente. Oh, te deseo tanto en este momento. Pero tengo que ir a un juego de béisbol. Es la gran liga, nena. Cenaremos cuando regrese. Estoy tan contento de que estés aquí. No te arrepentirás de venir. Exclamó Davi. Tracy se sintió más enérgica y viva que desde que Davi se había ido por primera vez. Abrió su maleta y sacó un sexy baby doll rojo y unas braguitas a juego. Tal vez fue el pensamiento de Tracy esperándolo en casa, o tal vez fue solo la primera de muchas noches geniales. Pero Davi tuvo 2 hits, incluyendo su primer jonrón en las grandes ligas, y anotó 3 carreras. Agarró comida china de camino a casa y prácticamente abrió de par en par la puerta de su apartamento. Cuando llegó a casa, Tracy estaba tendida en su sofá, con una pierna doblada, bebiendo un vaso de vino. Colocó la bolsa de comida china en la mesa de la cocina, y ahí se quedó durante las próximas 2 horas antes de que un cansado y sudoroso Davi y Tracy finalmente la alcanzaran. Alrededor del mismo tiempo en que Davi y Tracy se acomodaron en la ducha de Davi a la mañana siguiente, Richard estaba considerando su petición de divorcio. Era una separación simple a partes iguales, pero Richard solo iba a pagar 5 años de pensión alimenticia. Siempre y cuando Tracy pagara su propio alquiler y Davi no viviera con ella. Richard sabía que parecía infantil, pero tal vez fuera la única victoria que podría obtener en el tribunal. Evan estaba prácticamente encantado cuando se enteró de la promoción de Davi al primer equipo para septiembre. Había confiado completamente en Jenny cuando le prometió estar con él exclusivamente, pero aún así fue un gran alivio que Davi ya no viviera en la ciudad. Por su parte, Jenny entendía que la promoción de Davi era una buena noticia para él, pero como había prometido estar con Evan, no le importaba que Davi ya no estuviera en la ciudad. Davi y Tracy pasaron la mayor parte de sus 3 días juntos teniendo sexo y visitando varios restaurantes de alta gama en Miami cuando Davi no estaba jugando béisbol. Davi notó que las faldas y vestidos de Tracy parecían un poco más cortos que lo que ella había llevado en Pensacola, y pensó que hacían una combinación llamativa juntos. Tracy sentía las miradas de otros comensales del restaurante sobre ella, algunos porque estaba con Davi y otros porque sabía que lucía sexy. Tenía que admitir que la vida en Miami parecía mucho más sexy que la vida en Pensacola. Tracy se sintió relajada cuando el taxi se detuvo frente a su casa oscurecida. Esperaba no tener que hablar mucho con su esposo hasta la mañana siguiente. Se había duchado más temprano en el día antes de abordar el avión, así que al menos no llegaba a casa oliendo a sexo. Richard se sentó en la sala oscura con un vaso lleno de bourbon, observando cómo un pasajero de taxi recogía su bolso del conductor en la entrada. Lo vio caminar por los 2 escalones hasta la puerta principal de la casa, dudar por un momento, luego insertar la llave en la cerradura y entrar en la casa, sin darse cuenta de que su esposo la estaba observando atentamente. ¿Tenías que sintonizar a tu aburrido y viejo esposo después de 3 días de sexo con tu jugador de béisbol millonario?, preguntó Richard firmemente pero en voz baja. Tracy comenzó sin darse cuenta de que alguien estaba en casa en la habitación oscura. ¡Ay, ay, ay!, tartamudeó Tracy, incapaz de formar frases coherentes. Retrocediendo un paso, se quedó donde estaba apenas capaz de ver a su esposo en la oscuridad. Sé exactamente lo que estás pensando, continuó él. ¿Cómo se enteró tu estúpido, desprevenido y cornudo esposo de tu viaje o de tu amante en primer lugar? Richard bebió mientras Tracy lo observaba en la oscuridad. Aunque ella y muchos otros pensaban que era más inteligente que su esposo, quedó completamente sorprendida y sin palabras. No te preocupes, Elise no te delató, dijo Richard sarcásticamente. Sabía que iba sola. Pero para confirmar, llamé a su casa. Cuando Glenn contestó el teléfono, pedí hablar con Elise, y casi se cae al suelo, tratando de no mentirme, pero tratando de decirme que ella no estaba allí.
Ese es el problema cuando usas a una mujer con un esposo bueno y honesto como tapadera. Le pedí que no le dijera a Elise que llamé para que no tuviera tiempo de advertirte. Se sintió obligado a guardar mi secreto. Tracy soltó un pequeño suspiro. Como no sabía exactamente cuánto sabía Richard, cualquier posible palabra defensiva que pudiera haber tenido hubiera sido imprudente. En este caso, el silencio era su mejor opción. Tracy se dio cuenta de que Richard también lo sabía. Pero cuanto más tiempo permanecía allí en silencio, más enojado se volvía él. ¿Cuándo dejaste de respetarme? ¿Cuándo dejaste de amarme? Siseó Richard. Nunca dejé de amarte, Richard. No tiene nada que ver con el amor. Bueno, tal vez un poco, si soy honesta. Wow, honestidad. ¡Qué concepto tan fantástico! Richard gritó a su esposa. Richard dio otro sorbo de bourbon. Tracy dejó su bolso y se sentó en la silla. ¿Puedo encender la luz? Me gustaría verte cuando te hable, Tracy dijo. No, solo quieres ver mis ojos, para ver si creo alguna de tus mentiras. Richard le respondió bruscamente. Ten cuidado. Sé la mayoría de tus trucos en esta etapa. Lo único que no he descubierto aún es por qué. No sé si puedo darte una respuesta a eso. Tracy, dijo. Richie, sabes que soy coqueta. Solíamos discutir sobre esto. Siempre tenías miedo de que cruzara esa línea, y yo siempre juré que nunca lo haría. Pero me equivoqué. Algo en él me atrapó. Richie. No puedo explicarlo. Era atractivo y dulce y tenía algo que no sé qué. Y el sexo era tan bueno. Y cuando comenzamos a vernos regularmente, descubrí que era más que un simple jugador de béisbol. Tiene cerebro además de fuerza y talento. Supongo que me gusta un poco. Y se enamoró más que un poco. Tracy suspiró. Richard. Y al mismo tiempo, ni siquiera hemos tenido relaciones sexuales en como 3 meses. Ya no me necesitas y no puedes apartar las manos de ese maldito chico. Y luego estuvo este fin de semana. ¿Realmente fuiste al juego este fin de semana, o todo fue solo sobre sexo? ¿Realmente tienes que ser tan grosero conmigo, Richard? Tracy dijo, tratando de recordar en su cabeza la última vez que una pareja realmente tuvo relaciones sexuales. Levantó la vista para ver a Richard mirándola penetrantemente. Nunca fui grosero contigo cuando eras mi esposa. Pero ahora que eres de él, todas las apuestas están canceladas, dijo Richard. Todavía soy tu esposa, Richard, necesitamos hablar y arreglar las cosas, dijo Tracy. No, no necesitamos hablar, dijo Richard. Ya entendí todo lo que estaba pensando mientras te divertías. ¿De verdad, Richie? Vete, Tracy. Tracy rodó los ojos y frunció los labios, pero esta vez permaneció en silencio. ¿Entonces entiendes, Richard? ¿Qué ves que suceda después? Bueno, mañana te servirán los papeles de divorcio. Los firmas, y en unos 30 días más o menos, puedes irte con tu chico para siempre y recuperar un poco de mi autoestima. Así no es como lo veo, Richard. Estoy seguro de que podemos arreglarlo. Sí, cometí un error, pero no hay razón para llegar a extremos. Vamos a ir más despacio y reconsiderar esto. Tenemos una falta de comunicación aquí, dijo Richard, imitando la famosa línea de Strader Martin de la película Cool Hand Luke. Tracy miró a Richard sorprendida. Educado, tranquilo, estable. Richard parecía tomar algo humorísticamente la posible divorcio. ¿Qué está pasando aquí?, se preguntó a sí misma. Richard trasladó sus pertenencias a la habitación de huéspedes de la pareja. Subió las escaleras, entró en la habitación y cerró con llave la puerta. Tracy se sentó abajo, su cerebro trabajando a toda capacidad. Nunca consideró la posibilidad de ser atrapada y cuáles podrían ser las consecuencias. Como Richard la había advertido,
Tracy fue servida el lunes por la mañana. Aunque Richard la había advertido, estaba casi segura de que lo cancelaría. El hecho de que siguiera adelante con la presentación hizo que Tracy se pusiera más que un poco nerviosa. Los eventos de los últimos 2 días realmente le habían mostrado a Tracy un lado de Richard que nunca había visto antes. Richard se enfocó fuertemente en sus deberes como alcalde durante los próximos días como una forma de hacer frente a la situación. Sin embargo, no fue tan difícil porque realmente disfrutaba siendo el alcalde de la ciudad. Tracy estaba lidiando significativamente peor con lo que estaba sucediendo en su vida. Pasó el resto del lunes como en un estado de ensueño, y las cosas no mejoraron en los días siguientes. Davi la llamó alrededor del mediodía del jueves. «Hola, hermosa. ¿Cómo estás? ¿Me extrañas?», preguntó. El corazón de Tracy comenzó a latir más rápido cuando escuchó la voz de Davi por primera vez. Luego, la realidad invadió sus pensamientos. «Richard sabe sobre nosotros y lo sabe desde hace mucho tiempo», respondió en un tono sereno. «También sabe sobre nuestra aventura de fin de semana. Me notificaron el lunes, Richard». «¿Cómo está tu esposo?», Davi preguntó casi retóricamente. Hizo una pausa en la línea mientras sus pensamientos comenzaban a acelerarse. Dado que él sabe, ¿por qué no vuelves aquí y te quedas conmigo a tiempo completo?», Davi dijo. «Estaremos de regreso en Pensacola en unas semanas de todos modos. Al menos durante el invierno. Luego encontraremos un lugar en Miami o Jacksonville, dependiendo de dónde juegue la próxima temporada». Esta vez Tracy guardó silencio. «Esto es tan correcto», finalmente dijo entusiasmada. «¿Qué tal si vuelvo a Miami el sábado?». «Genial, cariño. No puedo esperar para verte. Solo envíame los detalles». Tracy guardó el teléfono y se sentó en silencio. En menos de un minuto, se admitió a sí misma que, aunque podría amar a su esposo, sus sentimientos por Davi habían crecido tanto que estaba dispuesta a dejar a Richard por el joven jugador de béisbol. «Lo siento, Richard», susurró para sí misma. Richard no regresó a casa para cenar el jueves por la noche, pero Tracy estaba sentada en la sala oscura con una copa de vino cuando él entró por la puerta alrededor de las 9 p.m. Pensó que la situación era muy irónica y sonrió para sí misma cuando él se sobresaltó con su saludo al entrar por la puerta. «Ja, Tracy», tartamudeó Richard, dándose cuenta instantáneamente de que estaba siendo preparado para algo. «Déjame agarrar una cerveza y podemos hablar». Tracy tuvo que admitir que su artimaña no parecía poner a Richard en el aprieto que ella pensó que estaría. Richard regresó a la habitación con la cerveza menos de un minuto después y le dio una sonrisa irónica mientras se sentaba en su silla. «Fin. Se acabó, Tracy». Se rió. Tracy encontró que la confianza en sí mismo de Richard de alguna manera la desconcertaba. Empezó a mirar al suelo, luego se dio cuenta de que su esposo la estaba observando detenidamente en la oscuridad. «Voy a volver a Miami por unas semanas para quedarme con Davi. Estaremos de vuelta en octubre». «Eso te dará tiempo para pensar», dijo Tracy. «¿Estás loca?», exclamó Richard. «¿Me estás diciendo que no quieres el divorcio, pero vas a volver con este tipo por unas semanas? No seré un cornudo conocido para nadie. Si te vas, mejor quédate alejada para siempre». Richard saltó de su silla, vertió su cerveza en el fregadero y se dirigió a la habitación de invitados. Tracy sonrió tras él, creyendo verdaderamente que había recuperado el control. Tracy disfrutaba del tiempo con Davi cuando los Marlins jugaban en casa. De lo contrario, se sentía sola cuando los Marlins estaban fuera. Davi pasaba tiempo con jugadores jóvenes, todos los cuales tenían esposas o novias jóvenes, y Tracy no encontraba puntos en común con ellos. Tampoco encontraba mucho en común con las esposas y novias de jugadores mayores que sabían mucho sobre béisbol. Lo que no podría decir sobre mí misma. Davi y Tracy regresaron a Pensacola cuando terminó la temporada de Grandes Ligas a principios de octubre.
La pareja regresó a la casa alquilada de Davy, pero después de unos días, Tracy decidió que era hora de enfrentarse finalmente a Richard. Sabía que Richard nunca la aceptaría de nuevo en esta etapa, pero llegó a su antigua casa para recoger las pertenencias y la ropa restantes. Tracy se sorprendió cuando su llave ya no funcionaba en ninguna de las puertas de la casa. Se sorprendió de que Richard hubiera pensado en cambiar las cerraduras. Tuvo que llamar al timbre de la puerta principal. La esposa pródiga ha regresado, dijo Richard, abriendo la puerta. ¿Vamos a hacer esto ahora?, preguntó Tracy. Absolutamente, dijo Richard, sonriendo ampliamente. Tracy le dijo a Richard que había venido a recoger las cosas y la ropa restantes. Richard la llevó al garaje, donde una serie de bolsas de basura la estaban esperando. Abrió la puerta del garaje y le dijo que las cargara ella misma. Ella resopló con disgusto. Richard se rió y se alejó. Después de 2 semanas, Tracy estaba segura de que había perdido su periodo. Recordó que cuando llegó por primera vez a Miami, Davy no pensó en comprar condones. Y sin embargo, la pareja aún tuvo relaciones sexuales 2 veces esa primera noche, antes de que Davy comprara una docena. Al día siguiente, Davy se quedó en silencio cuando Tracy le contó la noticia. «Podemos manejar esto. Estoy seguro de que los médicos del equipo saben quiénes son los mejores médicos para manejar esto de manera segura», dijo finalmente Davy. Tracy comenzó a llorar en silencio. «No puedo hacer esto», dijo. «Nunca podría hacer eso». «Está bien, cariño. Siempre he querido muchos hijos. Tal vez no tan temprano, pero amo a los niños y siempre he querido muchos». «No fue mi intención», dijo Tracy en voz baja. Tracy estaba embarazada de 4 meses cuando ella y Richard firmaron los papeles de divorcio. Él no la había visto desde que se fue a vivir con Davy y no sabía que estaba embarazada. Su rostro mostró sorpresa cuando la vio por primera vez. «Nuevo respeto por tu amante, Tracy, nunca quisiste hijos conmigo, pero él debe ser mucho más hombre». «Bueno, ciertamente no puedo decir que haya sido imprudente, ¿verdad?». Tracy se ruborizó pero no dijo nada. El abogado de Richard señaló rápidamente a todos los presentes que el nombre de Richard en el certificado de nacimiento se consideraría una mentira bajo juramento. «Davy sabe que es su bebé y ya ha prometido pagar por el parto y la pensión alimenticia», dijo Tracy en voz baja. Davy fue ascendido a la Jacksonville para la siguiente temporada. Dado que Tracy estaría embarazada de 7 meses al comienzo de la temporada A, decidieron que debería quedarse en Pensacola hasta que naciera el bebé. Davy se alquiló un pequeño apartamento en Jacksonville por si no podía volver a casa entre juegos cuando el equipo jugaba en casa. El 27 de junio fue un día brillante y soleado en Pensacola. Tracy comenzó a sentir contracciones alrededor del mediodía. Según lo planeado, llamó a su amiga Elise para que la llevara al Hospital Bautista. En camino al hospital, llamó a Davy y él le dijo a su manager y se metió en el coche para el viaje de aproximadamente 5 horas a las 10:47 p.m. Evan y Jenny McComb dieron la bienvenida a su hija después de 6 horas de trabajo de parto. Evan, ahora vicepresidente asociado en la firma de contabilidad donde trabajaba, tuvo la oportunidad de cortar el cordón umbilical y se sintió en la cima del mundo. El Dr. Leslie Scott felicitó a la pareja pero no pudo quedarse porque tenía otro parto al que asistir. Salió de la sala de partos y bajó por el pasillo donde el fenómeno del béisbol Davy Boyd y su novia Tracy Strickland estaban preparándose para el nacimiento de su primer hijo. La doctora Scott se enamoró de un joven jugador de béisbol y su novia mayor. Aunque la pareja no estaba casada, señaló que el joven atleta cuidaba mucho a la mujer mayor que toleraba bien su primer embarazo a pesar de sus 36 años. La doctora Scott, al notar que el primer hijo para una mujer de 36 años no es tan común, también señaló que los riesgos para una mujer de 30 años son mayores que para una mujer de 20 años. Tracy controló cuidadosamente su peso, ganando solo 27 libras durante su embarazo. La doctora también señaló que el jugador de béisbol parecía mucho más entusiasmado con el embarazo que su novia.
Tracy admitió al médico en una cita cuando estaban solos que obligó a su futuro ex esposo a hacerse una vasectomía porque no quería hijos. El embarazo resultó de un momento de pasión que evadieron Davi y Tracy cuando no tenían condones. No muchas parejas han experimentado esto, pensó la doctora para sí misma. Mientras Tracy y el chico permanecían en Pensacola, Davi regresó a trabajar en Jacksonville. 2 semanas después, estaba sentado en un restaurante tranquilo con una mujer mayor cuando un hombre enojado se acercó a la pareja. ¿Quién es tu amigo, Cassie? ¿Sabe que estás casada? ¿Cuántas veces han tenido sexo ya? Gritó al par de ellos. El restaurante se volvió silencioso. Davi miró a Cassie y ella lo miró a él. Cassie tartamudeó varias veces antes de que Davi se deslizara desde detrás de la mesa, se pusiera cara a cara con un hombre que parecía varios centímetros más bajo y más liviano. Cuando llegaron la policía y los paramédicos al restaurante, Davi estaba tendido en el suelo, sangrando por varios cortes en su rostro. Su ojo derecho estaba cerrado y empezaba a ponerse morado. Harrison Walker, un trabajador de la construcción y esposo de Cassie Walker, tenía cortes y golpes en los nudillos de su mano izquierda. Su esposa aún estaba sentada en la mesa, sollozando. Davi seguía en el hospital cuando el informe del incidente en el restaurante salió en las noticias. No hace falta decir que la gerencia de los Marlins no estaba contenta de que una de sus inversiones de alto precio sufriera una lesión potencialmente amenazante para la carrera. Tampoco estaba emocionada cuando escuchó la noticia Tracy, especialmente cuando se enteró de la historia de que Davi estaba en un restaurante con una mujer casada. La coincidencia no la engañó. ¡Maldición! Tracy gritó a nadie en particular. El ruido despertó a su bebé, que comenzó a llorar. Ningún acto estúpido queda impune, pensó la mujer. Siendo solo humano, Richard Strickland no pudo evitar sonreír cuando se enteró de la paliza de Davi, tampoco sintió ni una onza de simpatía por su ex esposa y su predicamento. Ella tomó una mala decisión, pensó para sí mismo, cambiando ligeramente la línea memorable de la película Indiana Jones y el Templo de la Perdición. La policía de Pensacola declinó presentar cargos contra Harrison Walker, especialmente después de que testigos dijeron que el jugador de béisbol fue quien comenzó la pelea. Richard Strickland encargó a uno de sus empleados que encontrara el número de teléfono celular de Harrison, y el alcalde llamó al trabajador de la construcción, ofreciéndole el nombre y número de teléfono de su abogado de divorcios. También ofreció sus sinceras felicitaciones al joven por vencer al jugador de béisbol. 2 semanas después, Tracy y el bebé, a quien la pareja nombró Frederick en honor al jugador favorito de Davi, Freddie Freeman de los Bravos de Atlanta, se mudaron a un apartamento más pequeño que Tracy alquiló. Tracy instruyó a su abogado para que contactara a Davi para establecer pagos de manutención y derechos de visita. Todavía estaba recibiendo pensión alimenticia de Richard. A medida que el otoño se convirtió en invierno, la gerencia de los Marlins comenzó a preocuparse seriamente de que la visión borrosa en el ojo derecho de Davi no desapareciera. El seguro cubrirá el contrato, pero nada puede compensar los posibles éxitos del jugador. Jonrones, carreras anotadas. La vida como madre soltera en casa pasó factura a Tracy, tanto mental como físicamente. Parecía haber perdido un número significativo de amigos desde su divorcio de Richard, y los pocos amigos que quedaban no parecían interesados en pasar tiempo con una mujer de 30 años con un hijo. Solo perdió la mitad de su peso posparto antes de dejar a Davi y ganó alrededor de 15 libras en los 14 meses que estuvo sola. Su elegante guardarropa quedó relegado al fondo de su armario y los cajones fueron reemplazados por vaqueros de mamá y suéteres extra grandes. Su cabello había crecido más largo y la mayoría de los días simplemente lo llevaba recogido en una coleta. El alcalde del municipio por 2 mandatos estaba de pie en un parque en el centro de Pensacola, observando a una mujer mayor empujar un cochecito por un cruce cuando se torció el tobillo y cayó al suelo. Siendo el caballero que era, Richard Strickland encendió sus luces de emergencia, salió del coche y se acercó para ayudar a la mujer. Pensó que le resultaba familiar cuando se acercaba a ella, y cuando la ayudó a levantarse, quedó convencido de ello. «Hola, Tracy».
¿Cuánto tiempo sin verte, verdad? Richard dijo en voz baja, mirándola a la cara. Por el susto de la caída, Tracy no reconoció a la persona que acudió en su ayuda. La voz lo delató, obligándola a mirar más de cerca a su bienhechor. Se parecía a una versión mayor de su ex esposo. Las canas ya habían tocado su cabello. Se habían formado arrugas en su frente y alrededor de sus ojos. Sus ojos ya no brillaban tan intensamente. Tenían una mirada vacía. A pesar de la pequeña sonrisa que le dio. Gracias por tu ayuda, Richard. Supongo que me he vuelto torpe a medida que he envejecido, respondió Tracy. Si tú eres vieja, ¿qué podemos decir de mí? Después de todo, yo soy 5 años mayor que tú. Deja que estacione el auto y te llevaré a ti y al bebé a casa. Tracy esperó mientras Richard estacionaba su auto. Cuando se acercó de nuevo, Tracy le dijo que estaba lo suficientemente bien como para caminar a casa por su cuenta. Pero si tenía tiempo, no le importaría sentarse con él para tomar un café en la cafetería que quedaba a media cuadra de distancia. Richard pensó que sus ojos parecían más una solicitud que una pregunta y asintió con acuerdo. Tracy empujó el cochecito delante de ellos mientras caminaban la media cuadra hasta la cafetería. El cerebro de Richard estaba funcionando a plena capacidad. Mientras caminaban, miraba la cara del niño con tristeza, pensando que en otra vida, este podría haber sido su hijo. Sacudió la cabeza para despejar el pensamiento, y Tracy le lanzó una rápida mirada de reojo mientras lo hacía. Haberse librado de este pensamiento, al menos por un tiempo, Richard no podía creer que la mujer con la que caminaba fuera su ex esposa. Aunque solo habían pasado 3 años desde el divorcio, Tracy parecía 20 años mayor durante ese tiempo. Cuando la vio por primera vez, Richard pensó que era la abuela de un niño, tal vez de entre 50 y 55 años. Solo se parecía ligeramente a Tracy, que una vez fue su esposa. Richard pidió café para él, un lata de caramelo salado para Tracy y leche tibia para el bebé. Tuvo que admitir para sí mismo que el niño era hermoso, una buena combinación de su madre y su padre. ¿Recuerdas lo dulce que solía ser?, Tracy dijo mientras probaba su café con leche. Richard se sonrojó ligeramente. Simplemente ordenó sin pensar. Fue un reflejo. ¿Cómo estás, Tracy? Si no estoy siendo demasiado intrusivo. ¿Estás saliendo con alguien? Tracy sabía que Richard no intentaba ser intrusivo. Era lo que siempre había sido, un buen tipo. No he salido con nadie desde que rompí con Davy, Tracy dijo en voz baja. Fue un gran shock para mí. Supongo que el karma reclemente es una perra. Pero me dio la oportunidad de sentir lo que te di. Sí, duele. Supongo que debe darte algún sentido de venganza. La voz de Tracy se apagó. Lágrimas aparecieron en sus ojos. Richard se quedó en silencio. Una vez, tal vez habría disfrutado de sus tristes noticias. Pero después de 3 años, su ira se desvaneció. La tristeza reemplazó el deseo de venganza en su corazón. Lo siento mucho escuchar eso, Tracy. Realmente lo digo. Ya no te odio. Creo que sí algo, siento lástima por mí mismo y por ti. Por lo que perdimos y lo que podría haber sido. Todavía no estoy seguro de por qué me llevó mucho tiempo entender esto por completo, Richard, Tracy admitió. Me perdí un poco por un tiempo. Creo que lo vi como una forma de satisfacer mi fantasía secreta de ser una chica mala. Sentí que lo merecía y podía mantenerte en la oscuridad, cuando de hecho no lo hice y no lo escondí tanto. Pensé que podía tener lo mejor de ambos mundos. Y con mi estupidez, lastimé a un buen hombre y lo alejé. Lo siento, Richard. Lo digo sinceramente. Bueno, míralo de esta manera, Tracy. Algo bueno salió de todo esto. Es un gran chico, y al menos lo tendrá cerca, disfrutando de verlo crecer. Tracy se sintió muy culpable después de esa última declaración. Sé que no querías hijos, Tracy, pero sucedió.
cuando Dios te da limones, saca lo mejor de ello y nunca dejes que sepa que no fue deseado. Tienes una gran capacidad para amar. Lo sé de primera mano. Tracy comenzó a llorar en silencio. Después de un momento, Richard le entregó su pañuelo de su bolsillo. Por supuesto, Tracy pensó para sí misma. ¿Y tú, Richard? ¿Hay alguien en tu vida ahora? Por favor, dime que no he arruinado tu actitud hacia todas las mujeres. No hay nadie en este momento, Tracy. Pero soy optimista por naturaleza, ¿sabes eso?, dijo Richard. Probablemente todavía tenga un poco de miedo al compromiso, pero algún día volveré al buen camino. Tracy bajó la mirada a la mesa para que Richard no viera lo culpable que se sentía. Richard se sintió incómodo. Era hora de irse. Se levantó para irse, pero Tracy puso su mano sobre la de él para detenerlo. Richard entendió la indirecta por sus años juntos con Tracy en el pasado y volvió a sentarse. Richard, ¿cuáles son las probabilidades? Quiero decir, estás solo, yo estoy sola. Sé que lo arruiné una vez con el mejor hombre que una mujer podría pedir, pero no habría cometido el mismo error si me hubieras dado una segunda oportunidad. Te lo puedo prometer. Tracy levantó la mirada y miró directamente a Richard. Él tuvo una mirada perdida en la distancia durante 5, tal vez 10 segundos antes de mostrar alguna emoción, finalmente frunciendo el ceño. Dios, te amé tanto, Richard susurró, haciendo que Tracy se acercara más a él. Quería tanto creer que solo estabas coqueteando con él. Cuando los vi juntos en ese restaurante, siempre supe que no era el Dios de los griegos. Pero realmente creí que me amabas. Tal vez incluso me amabas de la misma manera, tanto como yo a ti. Renuncié a la oportunidad de tener hijos. Realmente quería hijos. Tú lo sabías. Pero lo dejé porque te amaba. Luego traicionaste mi amor, traicionaste mi confianza. Y lo remataste teniendo un bebé con ese maldito jugador de béisbol. Puede que ya no esté enojado, pero perdonar y olvidar. No en esta vida. Bebé, Richard se levantó, acarició el cabello del niño y se fue. Suscríbete a nuestro canal para que tu segundo ciego no te engañe. Y sigue adelante y escucha la siguiente historia, porque esta historia no es nada comparada con la siguiente.